Estamos en conteo regresivo en la carrera por la presidencia y aquí seguimos presentándoles lo más importante que necesita conocer un ciudadano a la hora de elegir: las propuestas de los candidatos. Por eso al tablero de Noticias Caracol llegó el candidato Juan Daniel Oviedo, economista y recordado entre otras cosas porque fue director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, y en su búsqueda por llegar a la presidencia de Colombia integra la lista de candidatos de la Gran Consulta. Candidato, bienvenido. ¿Cómo amanece? ¿Cómo está? Muy buenos días, muy contento y muy emocionado de volver al tablero para que la gente nos vea cómo las cifras efectivamente pueden orientar el futuro del país. Antes de entrar en materia con las cifras y conocer en detalle sus propuestas, candidato, quiero comenzar este diálogo, bueno, por la noticia, una de las noticias del momento, de coyuntura, y tal vez de uno de los retos que usted enfrentaría si fuera presidente de Colombia. A pocos 7 días de ese encuentro entre el presidente Donald Trump y Gustavo Petro, el mandatario colombiano ayer ha dicho que, o mejor, le envió un mensaje a Estados Unidos, que a Nicolás Maduro lo tienen secuestrado y que deberían regresarlo a Venezuela y ser juzgado aquí, en el vecino país. ¿Usted qué piensa de una declaración como esta? Bueno, yo creo que es un pésimo mensaje, pero al mismo tiempo hay que reconocer que es la estrategia del presidente Gustavo Petro, que además de presidente es un influencer de redes sociales. Y ha encontrado en la pseudodiplomacia de las redes sociales la oportunidad de cultivar muchos aplausos internos, a pesar de que eso genere consecuencias externas graves, como la pérdida de confianza, de inversión, de empleos y de posibilidades de desarrollo para el país. Es difícil de pedirlo, todos pensamos que el silencio relativo del presidente era porque se estaba preparando para tener una excelente reunión que nos permitiera mirar hacia el futuro. Pero vamos a llegar el 7 de agosto de 2026 a rápidamente desescalar esas señales de desconfianza y permitir que la relación de Estados Unidos con Colombia deje de ser protagonista en redes sociales y se convierta protagonista en la vida de las personas, en más empleo, en más seguridad y sobre todo más oportunidades para los jóvenes de prestar servicios tecnológicos y de incursionar en nuevas fuentes de empleo para el país. Bueno, entre tanto ya veremos entonces cómo escala también esta tensión. Entremos entonces en materia, a lo que vinimos, candidato. Como buen economista, y se nota su paso por el DANE, usted nos ha traído justamente las cifras de esta entidad del DANE para hacernos un comparativo de lo que ha pasado en los últimos 15 años y, con base en esta radiografía, partir o conocer esas propuestas que usted le tiene al país. Aquí estoy viendo un porcentaje de hogares que enfrentan diferentes retos del 2010, 2024, y bueno, ¿qué ha pasado en ello? Pero me llama la atención que usted ha destacado especialmente la salud. ¿Qué pasa? Claro que sí. Efectivamente, como ustedes lo ven en este momento en pantalla, el problema de no tener salud fue de los que más se redujo en los últimos 15 años en Colombia. Entonces, aquí tenemos un elemento grave y es que hemos dedicado 3 años largos del país a partirlo en dos. Petristas que quieren destruir la salud y antipetristas que quieren decir que volvamos al pasado. Pero este avance tan importante nos tiene que llevar a la urgencia de recuperar la confianza en el sistema de salud y sobre todo que sea una salud cercana al ciudadano como lo piden los pacientes. Y lo más grave es que en los últimos 15 años, alrededor de la informalidad de la que tanto se habla en este momento, en 2024 todavía teníamos 71 de cada 100 casas en Colombia donde había alguien viviendo del rebusque. Formalidad. Es decir, somos un país del rebusque y necesitamos que haya gobiernos que hablen claro en lugar de endulzarle el oído a esas personas simplemente llamándolas economía popular. Hay otros datos además que usted destaca que sería como ese punto de partida, es lo que entiendo, Claro ¿verdad, que sí, candidato? algo que duele muchísimo. En 9 de 100 casas en Colombia no hay forma de cómo eliminar las excretas, es decir, no hay un inodoro, no hay un alcantarillado. Y lo más grave es que en 15 años, contrario a reducir las oportunidades las dificultades que genera el desempleo, de pasar un año completo pasando hojas de vida y que nadie responde, cangrejeamos, como decimos en la calle. 13 casas de cada 100 en Colombia tienen a alguien que lleva más de un año buscando puesto y no se lo dan. Y eso significa que la prioridad del país tiene que ser el empleo. Un empleo que permita sacar a más gente de la pobreza, pero que también saque a más gente de la extorsión, porque Colombia está extorsionada, en la calle se paga por trabajar y en la política también pasa igual. Claro, esto es lo que necesitamos, esto es lo que se quiere, ¿no? Lo que se quiere mejorar. La gran pregunta es cómo hacerlo, cómo lo va a hacer. Quiero que entonces entremos en materia, vamos a comenzar por la salud y de inmediato nos vamos para Valle del Cauca, porque después de la seguridad, la salud también, o casi que a la par, hace parte de esas preocupaciones de los vallecaucanos. Valentina Gallego le tiene una pregunta, candidato. Valentina.
Candidato, buenos días. Valentina Gallego desde Cali, la ciudad donde la deuda de la GPS asciende ya a los 6 billones de pesos, donde hace un año un grupo de mamás cuidadoras está sufriendo, llorando, pidiendo y suplicando citas médicas, además donde los pacientes están muriendo. ¿Qué decir frente a esta situación, pero no en términos de cartera ni administrativos, sino a esas mamás que hoy se levantaron, prendieron el televisor y lo están viendo, pero que siguen sin respuestas y con la misma incertidumbre, viendo a sus pacientes morir? Bueno, pues yo creo que es el panorama triste y es, como lo vemos desde la evidencia, en lo que más habíamos avanzado fue lo que primero llegamos a destruir simplemente por hacer valer una posición ideológica alrededor de la salud. Y por eso la prioridad, escuchando a la gente. Llevamos 7 años escuchando al país, 4 años desde los datos y al mismo tiempo 3 desde la calle, y entendemos que hoy ese avance tan importante en los últimos 15 años hay que consolidarlo con un plan de estabilización de salud. ¿Cómo lo haría? Usted habla de atención para pacientes críticos y graves. Ese es el día a día, candidato. Lo primero es que gobernar es un arte de definir prioridades, sí, no de vender promesas al aire como pasa con este gobierno. Tenemos que resolver, ir EPS tras EPS a buscar los pacientes críticos y los pacientes graves para lograr cómo vamos a tener unas rutas de atención de emergencia que permitan que todos estos dolores que estamos viendo a lo largo de los últimos meses se puedan resolver. Algo importantísimo es que hoy tenemos prácticamente un miti-miti de afiliados al sector salud. La mitad de los colombianos está en EPS intervenidas, donde se está robando la plata para financiar la campaña política del partido de gobierno. La otra mitad está en EPS no intervenidas. Es muy riesgoso tener a la mitad de Colombia en EPS que hoy son fábricas electorales de dinero para financiar las campañas del partido de gobierno y no para atender en realidad las necesidades de la gente. Y lo último, necesitamos que la salud se despolitice. Y queremos tener una visión de largo plazo y queremos crear una institucionalidad que nos permita que por cada 100 pesos de Producto Interno Bruto que tenemos hoy, vamos a buscar uno de más. La gente dice muy poquito, pero uno de más es mucha plata para que podamos resolver los temas de salud mental, para que podamos resolver los temas de cuidado de la población adulta mayor sola. Y al mismo tiempo para que podamos entender que las enfermedades crónicas, producto del envejecimiento de nuestro país, hay que atenderlas y hay que resolverlas con urgencia. Y esos pacientes que no reciben sus medicamentos, ¿qué decirles, candidato? Todos los días es un drama y si no, pues fallecen. Pues precisamente nuestro plan de reasignación de pacientes nos va a permitir que aquellos que tienen unos medicamentos asociados con enfermedades de alta complejidad pasen rápidamente a EPS no intervenidas y puedan recuperar sus rutas de atención de medicamentos. ¿Pero tendrían capacidad para recibirlos? Claro que sí, tenemos la capacidad porque tenemos la información, que es lo triste. Hoy la salud tiene conjuntos de información muy potentes que no se están utilizando para tomar decisiones simplemente porque queremos destruir el sistema para hacer valer una posición ideológica del gobierno. Bueno, seguimos entonces con las cifras que usted nos ha traído, tomadas, reiteramos, del DANE. Hablamos ahora de algo también que ha sido una preocupación constante y es la informalidad. Millones de colombianos que no tienen un trabajo estable y usted de hecho lo ha destacado acá como una de las cifras más preocupantes. ¿Qué propone para ellos, para los colombianos que no tienen un trabajo digno hoy? Bueno, lo primero es decirle a muchas personas que trabajan en una tienda o que están vendiendo arepas con chorizo en la calle o que están viendo esto desde una peluquería, que son la mitad de la economía de Colombia. Entonces no podemos seguir gobernando a espaldas y prometer que vamos a reducir la pobreza sin reducir el problema de la informalidad. Que no podemos prometer que vamos a resolver el tema de pensiones si no resolvemos el tema de la informalidad. Y mírenlo como es de cruel. De 21 millones de personas que trabajaban en 2023, hay casi 10 en la informalidad que trabajan para seguir siendo pobres. Eso no es un país viable. Y es ahí donde nosotros queremos hacer esfuerzos para hacer visible a estas personas. ¿Cómo? ¿Cómo? Muchas personas trabajan, por ejemplo, en ventas ambulantes. La señora que vende perros calientes. Uno le pregunta en la calle y ustedes le pueden preguntar, señora, ¿tiene Nequi o DaviPlata? Y dice, sí. Entonces, ¿por qué no podemos tener una billetera digital con el Estado para que sepamos efectivamente a través de las llaves breve cuántos perros calientes vende al mes? Y si le va bien, en vez de exponerla al gota a gota, le llegamos con un crédito que sea pagable y con un acompañamiento en desarrollos de competencias para que ella pueda vender mejor sus perros calientes y progresar. Eso significa que pensar que la informalidad se elimina
o se borra del mapa, es el error que hemos tenido a lo largo de 30 años del país. Necesitamos hacer visible la informalidad, dialogar con ella. Lo hablaba, por ejemplo, Juan Manuel Galán en el gran debate de la gente, y ese diálogo tenemos que hacerlo con información, con personas que se sientan atendidas por el Estado, porque ahí es donde existe la oportunidad de que la gente se sienta reconocida y todos hagamos esfuerzos para sacar adelante al país. Bueno, la información como una gran herramienta, entonces, para usted lo que plantea, entre otras cosas. Nos vamos de inmediato para Barranquilla. Ahí está mi compañera Margarita Ariza, porque Margarita también le tiene un tema a propósito de la informalidad que tanto nos preocupa a los colombianos. Margarita, la escucha el candidato. Hola, ¿qué tal, Daniela y televidentes? Candidato, buenos días, cordial saludo desde Barranquilla. Y uno de los temas que preocupa también bastante, hablando de desempleo, es el juvenil. Mire, mirando las cifras del DANE en Barranquilla y su área metropolitana fue del 18.3% en el trimestre entre julio y septiembre de 2025. La misma entidad dice que más del 55% de los jóvenes trabajan en la informalidad. Doctor Oviedo, de llegar usted a la presidencia de la República, ¿qué programas implementaría para brindarle ese primer empleo a los jóvenes, un empleo con calidad y para que no lleguen a la informalidad? Bueno, los jóvenes. Bueno, qué buena coincidencia que tengamos esto, y es Barranquilla. La principal fuente de trabajo en la informalidad es trabajar en una peluquería o ser mototaxista. ¿Y de cuándo aquí hemos escuchado gobiernos que quieran regular el mototaxismo en el país? Que quieran regular el transporte de plataformas, que quieran hacer un puente con todos estos servicios que se prestan de cuidado personal, como peluquerías y tiendas estéticas, porque Colombia también es un país que quiere que haya servicios estéticos y de salud de calidad. Ahí es donde necesitamos, primero, que haya un acceso a crédito asequible, en donde tengamos unas rutas de inclusión productiva y de protección social, en donde esta señora, que posiblemente es una señora que está vendiendo deditos de queso en Barranquilla, primero tenemos que saber que esta persona puede en un 21% estar enfrentando analfabetismo. Esa es una fotografía de su campaña, en su recorrido. Exactamente. Entonces, una de cada 5 personas negras que venden fritos en la calle son analfabetas. Y no estamos utilizando la tecnología porque ella tiene celular. Y yo puedo empezar con audio a enseñarle a leer y a escribir y a sumar. Y la puedo ayudar a que una aplicación cuente cuántos deditos de queso vende al día y cuánta plata gasta para producir esos deditos de queso en harina, aceite y en queso. Yo puedo armarle con inteligencia artificial la contabilidad a ella y saber si a ella le está yendo bien en ese negocio. Porque lo triste es que como ella, hay muchas mujeres que trabajan en Colombia, se levantan todas las mañanas y simplemente se levantan para seguir siendo pobres. Y eso no le da ninguna visión de futuro o prosperidad. Si no se trabaja, no se come. Exactamente. Dependen Entonces lo que del día a queremos día. es conectar con la informalidad y a los jóvenes, pues permitirles que la educación atienda sus intereses en función de sus preferencias y no de lo que queremos que ellos hagan. Por eso queremos una reforma al sistema de competencias y habilidades en donde la universidad pública y la universidad privada hagan equipo y dejen de ser fuente de ideologización, como lo hemos visto a lo largo de estos 4 años. Bueno, seguimos recorriendo entonces esas propuestas del candidato Oviedo. Ya pasamos por salud, por la informalidad y hemos llegado aquí a unas fotografías interesantes que usted nos ha compartido de ese recorrido que ha hecho por el país, pero especialmente me llama la atención que cuando le pregunté por seguridad, usted me compartió estas fotografías en el Cauca, solamente en el Cauca. ¿Qué pasó allí? ¿Qué encontró de especial usted? Bueno, pues estuvimos a finales de año en el departamento del Cauca. Estuvimos en Argelia, donde hay unas agitaciones según las noticias del día de hoy. Sí. Estuvimos en Caldono. Y aquí estábamos rumbo a Totoró, en la vía Ainzá, en el departamento del Cauca. Y miren, les muestro en pantalla. La Policía Rural del Cauca, LLN, pinta todos los maletines y señaliza que esa vía es de LLN. Entonces, lo que la gente no entiende es que la paz total que promete el presidente Gustavo Petro es convertir al ELN y al Frente de Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC en la Policía Rural del Cauca. ¿Qué pasa? Que la gente convierte el miedo en tranquilidad, porque siempre nos muestran las fotos del Cauca con bombas, con personas con dificultades, pero salieron señoras en borbollones de Paninquitá, en Totoró, en el Cauca,
a reconocerme y a decir, nosotros queremos que haya alguien que hable por nosotros y que el Estado llegue, pero que llegue con promesas concretas para que muchas de ellas que no se van a poder pensionar a la edad de pensión que tenemos hoy, puedan tener oportunidades laborales para sentirse útiles, sentirse cuidadas y al mismo tiempo poder soñar con una pensión a partir de su trabajo. Eso significa que nuestra estrategia de seguridad es mucho más inteligente, porque esto no se resuelve con plomo. Las sillonas de los borbollones de Paniquita no quieren más plomo, quieren es estar tranquilas y quieren oportunidades de trabajo. Por eso nuestra oferta de seguridad, claro que tendrá cárceles, claro que tendrá uso legítimo de la fuerza para defender a la población civil, a estas señoras, pero no podemos sintetizarla en cárceles, recompensas o plomo, porque el problema de seguridad hoy en Colombia está muy unido a las condiciones económicas de estas personas expuestas a la informalidad y muchas veces a la ilegalidad. Claro, candidato, pero bueno, entendemos eso que usted nos dice, sin duda, pues es más la gente buena, la gente que quiere salir adelante, gente que está esperando las oportunidades en medio de un territorio tristemente golpeado por la violencia. Pero ¿qué hacer cuando vemos que en los últimos años ya no hablamos solamente de presencia de grupos armados en zonas rurales, que era lo que antes se creía? Estamos viendo cómo se están tomando las zonas urbanas, cómo la población civil está quedando en medio, tanto así que han secuestrado militares. ¿Por qué? Porque los están utilizando, el reclutamiento de los niños. Entonces, ¿cómo arrebatarle a esa gente inocente, a esa población civil a la guerra? Pues primero, no hablándole mentiras a la gente, porque decir que recuperar el control territorial de todo el país en 25 días o en 100 días es imposible. Es hablando claro y diciendo que aquí tenemos un presidente que se quiere sentir orgulloso de su fuerza pública, que le quiere dar la plata para lo que es, porque llevamos botando la plata en seguridad, porque seguimos pensando que la criminalidad es una guerrilla que quiere plomo, cuando en realidad son delincuentes que quieren plata, que ya no la producen solo con la coca, sino con la minería ilegal, con la deforestación, con el contrabando y sobre todo con el contrabando de repuestos. Entonces, queremos ser un gobierno con carácter en materia de seguridad, pero que al mismo tiempo entienda que la seguridad para la gente es tranquilidad que requiere medidas complementarias que vamos a hacer valer en nuestro gobierno. Bueno, candidato, en este tablero de cifras, los números también nos indican que hay un grave problema y es la corrupción. ¿Qué está pasando? Mejor, ¿qué encontró usted en estas cifras y qué es lo que usted propone a partir de este soporte, de esta radiografía? Bueno, nuevamente, escuchando a Colombia de las cifras, ya entendemos por qué el gobierno Petro llegó a destruir la salud. Pues porque la gente lleva 10 años diciéndole al país, allá es donde vemos los escándalos de corrupción más grandes. Entonces queremos que por fin llegue alguien y saque a los corruptos de la salud. Por eso los pone en nombre propio. Por eso tiene una obsesión para destruir el sistema de salud. Pero lo triste es que no podemos permitir que acaben con el avance social más importante que hemos tenido en los últimos 15 años. ¿Que hay que hacerlo mejor? Sí. Y para eso estoy yo como presidente, con un equipo de trabajo que quiere usar la evidencia y que quiere encontrar en la salud una forma de que la gente se sienta atendida y reconocida. Pero el segundo lugar más grave donde la gente ve corrupción es en la justicia. Porque es que nada peor que ir a denunciar que me robaron o que me extorsionaron o violencia intrafamiliar y no pase nada. Entonces aquí el país no solo tiene que pensar en el plomo de la seguridad, sino en una política de seguridad que esté acompañada de un fortalecimiento de la justicia. Es decir, que usted plantea una reforma a la justicia. Exactamente. Tenemos una reforma en deuda, que es la reforma del ingreso de Colombia a los países de la OCDE, que es una justicia con enfoque local. Porque seguramente en el Cauca los problemas que demanda la ciudadanía para justiciar son distintos a los que se demandan en una ciudad como Medellín o Barranquilla, que son víctimas de la extorsión. Explíquenos estas cifras, ¿qué significa? En 2019 teníamos 26, ¿qué? Lo que dice esto, en resumen, es que 28 de cada 100 personas que votan en Colombia dicen que los escándalos de corrupción más graves que siente y que percibe que se ven desde lo público suceden en la justicia. Y que 42 personas que votan en Colombia dicen que la justicia, o en la salud, perdón, es donde hay más corrupción. Entonces, si no miramos estos datos para priorizar que la corrupción se combate con atención y focalización primero en el sector justicia, estamos perdiendo la tarea y no lo estamos haciendo mejor. Bueno, candidato, usted ha presentado una mesa tal vez como un ejemplo simbólico de lo que usted quiere lograr con este programa de gobierno si usted llega a ser presidente. Habla de disciplina, de trabajo en equipo, de capacidad de escuchar y destaca unos puntos importantes que complementarían esa mesa. ¿Por qué?
Bueno, lo primero, importante, estos 3 valores de un gobierno. Creo que no los escuchamos ayer en el presidente Gustavo Petro en su alocución alrededor de los Estados Unidos. Ni disciplina, ni vocación de equipo, ni capacidad de escuchar a la gente que quiere que veamos los problemas verdaderamente del país. Y lo que nosotros queremos, en vez de poner a gritar a Colombia, porque Colombia ya gritó en 2022, pidió un quiebre, un cambio, lo que queremos es sentar a Colombia en una mesa en la que podamos estabilizar al país, con 4 patas que van de la mano, porque una mesa enclenque es la que tiene una pata más alta que otra. ¿Cuáles son esas 4 patas? La primera, seguridad inteligente centrada en el ciudadano. Respondámosle a las señoras de Borbollones de Paniquita cuál es la seguridad que ellas quieren. Infraestructura para una vida digna. Caldono queda a 17 kilómetros de la vía panamericana, la vía más importante del suroccidente del país, a 17 kilómetros. Y es un municipio que está asediado por la violencia de las disidencias de las FARC y el ELN. Por eso, mejores vías nos van a permitir mejorar la seguridad. Bueno, y en gran parte del país, ¿no? Exactamente. Estamos mal en vías. La tercera pata, inteligencia pública que transforma. Si tuviéramos un Estado que mirara los datos, no tendríamos el riesgo de botar tanta plata en la salud por la corrupción que se ha generado antes para los privados y ahora para el gobierno que quiere financiar con la plata de la salud la campaña electoral de 2026. Y lo último, no podemos seguir pensando en reformas a la salud y a las pensiones sin reconocer a la señora negra vendedora de fritos en la calle que vimos en pantalla. Todo el mundo come de ella, hasta dice que la comida es rica. Pero ¿quién se preocupa por la salud de ella si se quema? ¿Quién se preocupa por la pensión de ella cuando sea vieja? Tenemos que preocuparnos todos y para ahí necesitamos un sistema de seguridad social que entienda que hoy la mitad del país trabaja en la calle y también tenemos que cuidarla. Bueno, candidato, pues ya nos vamos acercando entonces al cierre de este diálogo, conociendo o haciendo un recorrido por sus propuestas. Y quiero terminar con esas preguntas rápidas a las que ya estamos acostumbrando a nuestros invitados en el tablero. Comienzo entonces. ¿Sí o no, candidato? ¿Tendría relaciones con Delcy Rodríguez y el gobierno interino en Venezuela? Toca. Necesitamos empezar a ver cómo vamos a formar parte de la recuperación económica y de infraestructura y del sector productivo de Venezuela. ¿Mantendría o implementaría mesas de negociación con los grupos armados? Como lo decimos, no queremos que el ELN sea la Policía Rural del Cauca. No negociación, pero sí un proyecto de sometimiento aprobado por el Congreso que les diga a ellos, ustedes son unos delincuentes, si se quieren someter, adelante. ¿Subiría la edad de pensión para hombres y mujeres? Es una discusión en la que hay que hablar con la verdad. No inmediatamente, pero sí vamos a tener una conversación. Bueno, porque si sí. no, el futuro de las pensiones en Colombia, con un país tan informal como tenemos, no tiene ningún norte. ¿Reviviría la reelección presidencial? No, creo que ya hemos ido y venido, sí, ya dimos la vuelta, como muchas personas en política, van y vienen y después dicen que no pasó nada. Ya queremos decir que no más reelección presidencial. ¿Presentaría una nueva reforma tributaria? Creo que en este momento el país está asfixiado y tenemos que ser ejemplo de cómo somos más eficientes y transparentes en el ejercicio del gasto público y presupuestamos ese gasto en función de programas y resultados. Bien, vamos entonces ahora a las siguientes preguntas. ¿Mantendría el modelo donde las EPS administren los recursos de la salud, de lo que estábamos hablando? Bueno, las EPS van a seguir, ¿Sí o no? tanto como mantenerlo, no, pero lo que sí queremos es que ellas, ese régimen mixto de aseguramiento, permita que con transparencia y lejos O sea, ¿sí de la mantendría el opacidad modelo? resuelva los temas. Sí, mantendría el modelo. ¿Relaciones con Israel? Creo que ya dijimos públicamente, allá pasó un genocidio en Gaza, pero Israel es un país importante en materia de exportaciones mineroenergéticas para Colombia y de fortalecimiento de capacidades de seguridad. ¿Firmará nuevos contratos de exploración de petróleo? No es sí, sino toca. Es decir, es el único camino para resolver el problema del déficit de ahorro e inversión que tiene el país. A propósito de números, ¿volvería a subir el salario mínimo más del 16%? Ojalá podamos subirlo más, pero nuestro compromiso es que haya más gente ganándose ese salario mínimo. Solamente 1 de cada 10 se lo gana. Queremos proponernos a que 3 de cada 10 colombianos, como mínimo que trabajen, se ganen ese salario mínimo. ¿Y legalizaría el mercado de la marihuana recreativa? El país ha avanzado en esa discusión y el Congreso está a punto de hacerla. Yo no puedo legalizarla, es el Congreso y por consiguiente le daremos las puertas al Congreso para que esa discusión pueda suceder. Por eso también tenemos desde nuestro movimiento político una lista a la Cámara de Representantes por Bogotá y una lista al Senado que son las listas de Oviedo, con toda por Colombia y con toda por Bogotá.
Bueno, candidato, pues en estos minutos ya conocimos sus propuestas si llega a ser presidente. Termino este diálogo preguntándole, si no llega a ser presidente, ¿en dónde, en qué lugar del gobierno le gustaría estar? Bueno, esa pregunta me la ¿Pasaría por hacen el en la DANE? madrugada. ¿Volvería al DANE? Me Le la pregunto hacen en la específicamente. madrugada del 9 de marzo, con mucho gusto me levanto a las 4 o 5 de la mañana, me digan, y ese día les respondo. Por el momento, queremos ganar la gran consulta por Colombia, queremos demostrar que el centro existe, que comparte una consulta que es de derecha, y por eso invitamos a más personas a que se unan a ese movimiento y voten por el rayito, el 8 de marzo, a todo lo que le pongan, rayito. Empezamos con una noticia de coyuntura y quiero cerrar con esta noticia de coyuntura. Vuelvo al tema de Venezuela porque es también la noticia del momento y lo que está generando también diferentes reacciones. ¿Usted está de acuerdo o estuvo de acuerdo cómo se realizó ese operativo de Estados Unidos en Venezuela para lograr la captura de Nicolás Maduro? Bueno, creo que como ciudadano y aspirante a la presidencia de la República, la posición de estar de acuerdo o no es la que debamos poner en juicio. Lo que hoy debemos reconocer es que por fin esa dictadura eterna, que era la pesadilla del pueblo venezolano, tiene la esperanza de terminar. Por consiguiente, nuestra solidaridad, y esperamos que el gobierno de los Estados Unidos, y seremos actores claves como presidente de la República desde el 7 de agosto de 2026, para que el presidente de los Estados Unidos entienda que la transición democrática es el camino, no solo para que Venezuela esté mejor, sino para que Colombia, que es un aliado tan importante para los Estados Unidos, también esté mejor y le cumplamos ese deseo a la gente que quiere estar bien en este país. Y para eso hay que hacerlo mejor. Candidato Juan Daniel Oviedo, muchas gracias. Su paso aquí por el tablero de los candidatos. Estaremos muy pendientes cómo le va entonces el 8 de marzo. Muchísimas gracias.